Si podemos abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 28, un pasaje bien familiar. Estaremos hablando de la gran comisión esta mañana. Y a donde estudié, en aquel tiempo fue el presidente del colegio y ahora es el pastor de la iglesia. Amén. Él es alguien bien amable, yo le aprecio mucho y siempre pienso en él. Pero refiriéndose a la gran comisión, me encantó como él nos dijo a nosotros los estudiantes en aquel tiempo, dijo en inglés, The Great Commission, you gotta win them, wet them, and work them, que en español significa tienes que ganarlos, mojarlos y trabajarlos. Amén. En la gran comisión. Pero hay alguna verdad con eso. Vamos a estar en Mateo, capítulo 28. Amén. Versículo 18. Mateo, capítulo 28. Vamos a ver el propósito de la iglesia, ¿verdad? Vamos a aprender en esta mañana nuestro deber. Vamos a aprender cómo Dios nos ayuda. Vamos a aprender el poder de Dios que hay en la iglesia. Amén. En Mateo capítulo 28, mirando en versículo 18 hasta el 20. Amén. La palabra de Dios dice aquí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor Altísimo, doy gracias otra vez más por este mensaje, Señor.
Doy gracias por tu misericordia, por tu amor a nosotros, tu salvación que nos has dado, Señor, pero que también deseas que nosotros compartimos esta bendición de salvación con nuestras amistades, con los en el mundo, los que necesiten escuchar el Evangelio. Yo pido, Señor, para esta mañana que nos des ánimo, Señor, para obrar más para ti, Señor, recordando la gran comisión, el propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Tal vez esta mañana será más como un estudio, pero yo creo que está bien. De vez en cuando está bien tener un estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aquí quiero mirar la primera palabra interesante y bien importante, potestad. En el versículo 18, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La primera pregunta que quiero dar y nos preguntamos en nuestros corazones, ¿cómo se ve el poder de Dios? Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Y cómo se ve el poder de Dios en las iglesias, en esta iglesia? Amén. Ahorita lo vamos a ver. Guarden su página allí, ¿verdad? Donde tienen abierto Mateo capítulo 28. Vamos a regresar allí. Pero vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. Primeramente vamos a mirar cómo el poder de Dios es reflejado por medio del Evangelio. La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. Y sí, hay algo que lo iba a mencionar más adelante, pero si tal vez se me olvida mencionarlo o tal vez no me da tiempo de mencionarlo, sí hay iglesias plural de Jesucristo. Amén. Hay un grupo por ahí que dice que solo hay una iglesia universal, universal, pero yo les quiero decir, amados hermanos, como su siervo en el amor de Jesucristo, que Dios estableció iglesias. Amén. Sí hay un reino en el cielo donde todos vamos a estar juntos un día. Entonces allí, en esa manera, si lo quieren ver así, entonces allí va a estar la iglesia universal, ya cuando estamos en el cielo. Pero ahorita en la tierra existe lo que voy a decir como bolsitas, pockets. Existen bolsitas, grupos, hermanos. Y es lo que Jesucristo estableció. Y tal vez si se me olvida decirlo más adelante, yo soy uno de los creyentes y predicadores que cree que Jesús estableció la iglesia. Amén. Y con mucho cariño y respeto. Y yo conozco a hermanos también que creen que la iglesia fue empezado con Pedro, ¿verdad? En el libro de Hechos, pero yo creo que la iglesia empezó con Jesucristo como el primer pastor y cuando ordenó a los 12. Amén. Yo creo que allí se encontró la primera iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Y hay muchos pensamientos en los dos lados, ¿por qué esto y por qué el otro? Yo entiendo que el Espíritu es necesario para tener la iglesia, ¿verdad? Y antes del Pentecostés todavía no ha llegado así con la forma como llegó el Espíritu Santo, pero Jesucristo cuando le preguntaron a él, enséñanos a Dios y será suficiente, él le dijo, creo que fue a Felipe, creo que a él le dijo, si me has visto a mí, o tal vez fue Tomás, si me has visto a mí, has visto a Dios. Amén. Entonces, por eso yo soy uno de ellos, que yo creo que Jesús empezó la iglesia. Yo creo que Jesús fue el primer pastor y yo creo que la iglesia empezó con los 12 discípulos. Amén. Entonces miramos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, que cómo la iglesia recibe poder de Dios,
¿Cómo es que recibimos poder para tocar las almas, para alcanzar personas? Amén. Bueno, primeramente aquí en el versículo 16, la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en la primera forma es cómo se mira, cómo se ve el poder de Dios, el poder de Dios, el quien puede mover las planetas, el que ordena el mar detenerse en un lugar y el que puede mover montañas con su palabra. ¿Cómo es que este grande Dios revela su poder? Amén. Y muchas veces queremos ver señales, ¿verdad? Jesús habla de los que quieren ver señales, ¿verdad? Muchas veces, el único señal que muchas veces Dios da es el señal del evangelio, amén. A veces usted mismo es un señal, un testimonio de lo que Dios ha hecho cuando Dios ha tocado tu alma y ha puesto su Espíritu Santo en ti. A veces el poder de Dios se puede reflejar en tu vida. Ya que has aceptado a Jesús, tu testimonio es lo que gente puede ver para ver un poco del poder de Dios. Amén. Antes miraban a un vago, a alguien bien perdido, a alguien que solamente decía malas palabras, y cuando miran a una vida transformada, se maravillan y dicen, wow, realmente el poder de Dios ha pasado a la vida de esta persona. En primer lugar, el primer punto aquí, cómo Dios revela su poder en las iglesias. Y créelo, amados hermanos, no simplemente son palabras que nomás decimos y ya nos olvidamos de lo que hemos decidido. No, el evangelio, más que solamente palabras, cambia a las personas. Es algo real, algo que se puede ver, algo que se puede notar, a veces algo que se puede sentir. El evangelio es verdadero, no solamente es una fantasía, es algo de verdad, es algo que existe. Entonces la palabra allí dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. También quise compartir, el evangelio es poder de Dios. Podemos ir juntos a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1 y el versículo 12. En Juan capítulo 1, versículo 12. Hablando de la misma manera de vidas transformadas, es a donde miramos pruebas del evangelio, o a donde podemos mirar poder de Dios a través de gente llegando a los caminos de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Les dio, ¿qué es esa siguiente palabra? Potestad, que realmente significa poder, ¿verdad? Significa poder. Les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, simplemente ese versículo está dando al mensaje, ¿verdad? La prueba de lo que estoy diciendo. El primer punto, como Dios revela su poder en las iglesias, es en ti. El día cuando aceptaste a Jesús, se vio con ojos terrenales el poder de Dios, amados hermanos. ¿Y qué pasa cuando alguien recibe a Jesús? Llega el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo también es poder de Dios en la vida cristiana. Pero ese momento cuando miramos gente llegar a los caminos de Jesucristo por medio del evangelio, es como encontramos poder de Dios y cómo puedes aplicar poder de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué es el evangelio, amados hermanos? En otro pasaje nos dice claro que el evangelio
es la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué crees, amados hermanos? Cuando alguien se entrega a Jesús, eso pasa en tu corazón. Tu corazón, en un sentido, la persona quien fuiste, muere, es sepultado con Jesús, amén, y resucita en tu corazón, amados hermanos, una vida nueva. Lo que pasó en el Evangelio, lo que podemos imaginar en una imagen, se puede realizar, se puede ver en los corazones y en las almas y en las vidas de las personas. Amén. Por eso, amados hermanos, algo extra acerca del bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no te quita tus pecados. Es bonito pensar, ¿verdad? Cuando vas al mar y entras al agua, que todos tus pecados ahí están fluyendo en el mar. Yo sé que es un bonito pensamiento, pero no, amados hermanos. La única cosa que te lava tus pecados es la sangre de Jesús y el bautismo que aconteció en tu corazón, amados hermanos. Y le compartí con mi esposa y dijo, ¿Qué vas a decir? Pero algo extra también, si no lo sabían, hay 2 bautismos. ¿Qué está diciendo, hermano Pastor Francisco? Sí, hay 2 bautismos. Hay un bautismo de agua y hay un bautismo que sucede en tu corazón, amén. La palabra bautizar significa sumergir. Cantamos esa canción por ahí que dice sumérgeme, ¿verdad? Pero cuando alguien se entrega la primera vez a Jesús, entra completamente, 100% todo el Espíritu Santo. Amén. Entra todo de Dios en ti. Eres sumergido en Dios. Ese es el primer bautismo espiritual, amados hermanos, que es necesario para ser salvo. Y yo quiero decir, si eres salvo, comprado por sangre, has confiado en Jesús, si no has sido bautizado en agua, sí, en una manera has sido bautizado con fuego, amados hermanos. Bautizado por medio del Espíritu Santo sucede cuando la primera vez que te entregaste a Jesús, eres sumergido en Dios, amados hermanos. Has muerto y fuiste sepultado y has resucitado en Jesús. Eso es algo extra. Amén, que no tenía en mis notas, pero ahí está. Es gratis, dice algunos predicadores. Amén. Entonces miramos sobre la transformación que sucede en el creyente. La transformación del creyente es un testimonio. ¿Qué es un testimonio? O ejemplo principal del poder de Dios en nuestras vidas. Dios quiere usar este cambio de lo que ha pasado en nuestras vidas para también afectar al mundo perdido. Amén. ¿Cómo alcanzamos el mundo perdido, amados hermanos? Como dice otro pasaje que no lo tenía en mis notas, dice otro pasaje por ahí, ¿cómo escucharán si no hay nadie que les predique? Amén. Usted mismo, como un testimonio de lo que del evangelio, de lo que ha pasado en tu corazón, usted mismo es ese alcance que Dios quiere usar para alcanzar gente perdida. Usted mismo, amados hermanos, y por usted mismo, amén, Dios te puede dar herramientas, te puede dar acceso al internet, amén, para alcanzar personas, o del radio, o alcances. En inglés la palabra es outreaches. Tal vez Dios mueve en tu corazón pero siempre usando al individual para hacer una forma de misión. Tal vez yendo a las calles, ¿verdad? Y predicando, tal vez estando parado en una esquina y simplemente predicando. Y hay diferentes formas como Dios te puede usar a ti como testimonio del evangelio para alcanzar al mundo. Amén. Entonces miramos la transformación que sucede en cada creyente. Esta transformación, yo le puse una línea en mis notas, ¿verdad? Para decir que este es uno de las primeras veces que miramos el poder de Dios. Si eres salvo, has probado de ese poder. Y usted puede testificar qué maravilloso es. Nunca he escuchado a alguien estar arrepentido por aceptar a Jesús en su vida. Amén.
Hay otro pasaje por ahí que dice, y no añade ninguna tristeza, amados hermanos. Y eso se puede también añadir a este pensamiento hablando de la salvación. No añade ninguna tristeza. Ya lo tengo escrito, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya lo tengo escrito, bien conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces miramos que es cierto, el Evangelio hace nueva criatura. Si has aceptado a Jesús como tu Rey y Salvador, tal vez te llamas José, o tal vez te llamas hermano Richie, o hermano Mauricio, tal vez te llamas hermano Powers. Amén. Por eso es un nombre lindo que tu mamá te ha dado de nacimiento. Pero ¿qué crees? La Biblia dice que en el cielo Dios te va a dar un nuevo nombre que nadie conoce. Va a estar escrito, yo creo que si me recuerdo bien, encima de una piedra o en una piedra, algo así. Pero el chiste es, Dios tiene un nuevo nombre porque eres nueva criatura. Es algo verdadero. Amén. Dios quiere usar el testimonio de nuestras vidas para alcanzar al mundo. Vamos a ir a una parábola. Si estás, vayan conmigo para atrás a Mateo. Estábamos en Mateo capítulo 28 rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 25. Vamos a ver cómo Dios usa nuestras vidas para compartir su poder. Amén. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, mirando solamente pocos versículos, versículo 14. Amén. Versículo 14, una parábola de los talentos. No sé si alguien conoce más o menos de los talentos. Tal vez voy a compartir algo que nunca has escuchado, pero lo vamos a mirar juntos. Mateo capítulo 25, versículo 14. Parábola de los talentos. Antes de leer, tenlo en la mente que, como ya les di el ejemplo, que Dios muchas veces te usa para alcanzar personas en medio del internet, o en medio del radio, o por medio de haciendo un evento. Son talentos que Dios da a las personas, cómo alcanzar personas, muchas veces en cantar, muchas veces cantando o tocando instrumentos. Son talentos que Dios da individuales, que Dios usa para aquí tengo la palabra contra la palabrita que tengo aquí, amén, para hacer el corazón tierno, amados hermanos, para que esa persona sea salva. Entonces miramos aquí el primer versículo en Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Antes de seguir leyendo en versículo 16, pero hay un talento especial que vamos a ver al final, que es un talento que Dios le da a cada uno. Y vamos a ver juntos como iglesia, no es una obra, es un talento costioso, valioso, que Dios pagó Él mismo, que es aparte de los ministerios que tenemos, que sí son valiosos, pero este primer talento que Dios da, Él mismo lo compró con su sangre. Y cuando alguien no lo acepta, cuando alguien no lo utiliza, vamos a ver que al final, que esa persona es perdido. Pero me estoy adelantando un poco. Vamos a mirar, aquí vamos a seguir leyendo en versículo 16. Amén.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Antes de leer el versículo 17, como ya expliqué, muchas veces esos talentos, dones que Dios nos ha dado son de mucho valor. Dios lo puede usar para alcanzar a las personas. Dios te da un talento de predicar. El propósito es siempre para alcanzar a alguien más, para compartir de su poder. Miren, versículo 18. Amén. 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, antes de seguir leyendo, recuerden, un talento Dios también los dio a los otros siervos sabios. Este talento principal es importante porque este talento te hace llegar al cielo o va a decir al final o ir a ese lugar a donde hay ¿cómo se dice? Cruzar de dientes, ¿sabes? Cuando la gente está en crujir de dientes es a donde están tormentados, amados hermanos. Este talento precioso que Dios ha entregado a usted y a mí es la oportunidad de ser salvo, a donde Dios, usted siendo comprado con sangre, o usted siendo valioso, a donde Dios te puede escoger como suyo, como de Él, amén, propiedad de Él, tesoro de Él, para alcanzar a alguien. La única forma para utilizar este talento es recibiendo a Jesús como tu Rey y Salvador. Antes de seguir leyendo, solamente quiero leer mis notas para que no se me olvide nada. Talentos en este pasaje los veo como dones que Dios da a hermanos y hermanas individuales para utilizar para ganar almas. Ejemplo es de uno quien Dios le dio un don de cantar y a otro tocar instrumentos. El individual puede usar estos dones que Dios ha dado para alcanzar el corazón de alguien que está perdido, para que esa persona perdida sea más dispuesto para ser salvos. El último talento, pero creo que es uno que Dios da a cada oidor de la palabra, es la oportunidad de ser salvo. Este talento es de mucho valor que le costó a Dios su vida. Aquí miramos que este siervo rechazó la salvación, lo escondió porque tuvo miedo. Seguimos leyendo, vamos a buscar a donde la palabra dice que él tuvo miedo. En versículo 25 dice, versículo 24 también, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es semejante que de una persona que casi es salvo, amados hermanos. Escucha la palabra de Dios, amén. Tal vez lo tiene cerca de su corazón por un tiempo, cerca de ese lugar de tierra buena, amén.
pero lo rechaza al final porque tiene miedo. Dice, ¿qué pensarán los otros de mí? ¿O qué pasará de mi vida al vivir una vida cristiana para Jesús? Mejor me espero, mejor no es el buen tiempo para aceptar a Jesús. Esa persona, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la palabra de Dios dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero mira la palabra principal, pero los cobardes, amén. Una vez lo dije, lo voy a decir otra vez, siendo cristiano no es para los cobardes, amén. Si eres cobarde, no vengas a Jesús, amén. Dios quiere guerreros para Él. Dios quiere personas que confíen en Él completamente, con 100% de su corazón. No 70% ni 77 partes de su corazón. Dios quiere tu corazón completo. Es necesario para ser salvo. Créelo con todo tu corazón, amados hermanos. Porque si no, eres semejante a que tuvo miedo, era temeroso, no utilizó esta oportunidad del evangelio, este talento que no viene del precio de hombre, sino precio de Dios, su sangre derramada para usted y para mí, para que fuéramos hechos su tesoro, amados hermanos. Ya di ese detalle una vez en una enseñanza. Si uno busca la palabra redención, va a encontrar en un diccionario que significa ganado en tiempo de guerra. Amén. Usted eres el tesoro de Dios que nunca perderá otra vez. Amén. El momento cuando aceptas a Jesús como Rey y Salvador, Él te tiene en sus manos. Versículo 26. Respondió su Señor, le dijo, mira lo que dice Dios a tales personas. Respondió su Señor Jesucristo, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Aquí está un detalle bien interesante. ¿Quién será esos banqueros? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mira lo que dice el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La enseñanza aquí no está diciendo en ninguna manera que ganar a una persona es necesario para salvación. Eso no es la enseñanza, porque la Biblia nos enseña que obras no te salva y ganando a alguien no es una obra de nosotros, es una obra de Dios. Solamente Dios puede tocar y salvar las almas y guardadas. Yo, Francisco Cruz, no lo puedo hacer, aunque muchas veces lo predico y toco las puertas. Es Jesús que hace el milagro. Amén. Aquí simplemente lo que está dejando de entender, que si usted está dispuesto de ser salvo primeramente, de ser salvo, Dios pone un tesoro en ti, ese tesoro de su poder, que es su testimonio del evangelio, amén, y Dios lo utiliza para que usted pueda ser una Biblia abierta a la gente en tu vida. Gente puede mirar tu vida si eres salvo y comprado con sangre y decir wow, y ver a Dios en medio de esa persona quien es salva, amados hermanos. Es lo que está dejando de enseñar. Y regresando para atrás al versículo a donde dice banqueros, ¿quiénes serán esos banqueros en el versículo 27? Yo quiero volver de mis notas. Creo en mi corazón refiere cuando alguien es salvo. Perdón, déjenme leer otra vez. Creo en mi corazón que se refiere cuando alguien es salvo. Amén. No es necesario ir a la iglesia. Cuando eres salvo, no es necesario ir a la iglesia para salvación. La iglesia no te salva.
ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos de esa doctrina. La iglesia no te salva. Pero si un salvo, miren esto, ¿quién serán esos banqueros que pueden ayudar a alcanzar almas para Cristo? Pero si un salvo va a una iglesia, la iglesia como los banqueros los ayuda a crecer para alcanzar más almas para Cristo. Piensen eso por un momento. Yo lo creo cierto. Es por la ayuda de los hermanos en la iglesia del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Trabajamos juntos. Amén. ¿Qué es el propósito de la iglesia? Amén. Primeramente, para alcanzar almas, para compartir el evangelio, para enseñar el evangelio, pero también para expresar el evangelio que está en nosotros en medio de la forma de adoración y alabanza a Dios. Nos reunimos juntos, primeramente, para enseñar el evangelio al mundo. Número 2, amén, para expresar el evangelio que ya vive adentro de nosotros. Y número 3, para enseñar a otros cómo practicar el evangelio en su vida, para enseñar a otros. En eso me estoy refiriendo, trayendo personas después que son salvas, enseñándoles para que tal vez un día sean maestros, o que sean líderes, o que participen más, o para animarles, porque esa persona vaya a un cárcel un día para evangelizar la palabra, o que vaya a un hospital. Amén. Uno quien es salvo puede llegar a un buen lugar como una iglesia. Hay hermanos, amén, en el amor de Cristo, que los va a dirigir cómo alcanzar otra persona. Finalizo ese pensamiento diciendo otra vez más, pero no es que alcanzando personas es la forma de salvación. Simplemente estoy diciendo, cuando usted es salvo, amados hermanos, Dios te puede usar para algo más. Dios puede usar su poder que está en Él, en ti. Amén. Dios quiere usarte, amados hermanos. Almas son el tesoro para Dios. Dios quiere usar el poder del evangelio en tu vida para alcanzar a otros. Dios quiere usar el evangelio que existe en tu corazón para alcanzar a otros. Una prueba de esto, para confirmar de lo que estoy diciendo, no es mentira. Efesios capítulo 1, versículo 13, si gustan, pueden acompañarme. Esto simplemente es una confirmación de lo que estoy diciendo en Efesios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y luego vamos a seguir adelante, ya casi, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, hablando de Jesucristo y a ti, quien has recibido a Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un conocimiento bien conocido, que el poder de Dios se revela por medio de su Espíritu Santo. Y tal vez has escuchado que también, y estoy de acuerdo, Dios amén, se manifiesta su poder por medio de su palabra. Pero ¿qué cree? Dios siempre usa la palabra de Dios, amén, para tocar almas. Dios, ¿y cómo trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre trabaja por medio de la palabra de Dios. Amén. Aquí, y lo que quiero dejarte entender, conocemos muchos que Dios, ese es un pensamiento común. Gente quiere ver el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Si tienes más Espíritu Santo, es nuestro conocimiento, tienes más poder en Jesús. Suena bien y en una manera sí estoy de acuerdo, amén. Pero lo que quiero dejar enseñar para finalizar, amén, el momento cuando crece el Evangelio, recibes todo el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo te va a guiar en su palabra y vas a recibir también con todo eso el poder de Dios que se revela detrás
del Evangelio, amén, de la muerte, sepulcro y la resurrección de Jesús en tu vida. Vamos a volver, ya estamos terminando, volviendo atrás al pasaje principal, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto va a ser cortito, amados hermanos. Quiero terminar con un ánimo. Amén. Le preguntaron Jesús le preguntó a los fariseos, ¿el bautismo de Juan vino de Dios o vino de hombre? Amén. Ellos tenían temor de decir, que vino de Dios, amén. Pero yo sé en mi corazón que esa revelación de Juan el Bautista sí vino de Dios, amados hermanos. Amén. Estamos en Mateo capítulo 28. Entonces, por un momento me quiero estacionar. Decimos los mexicanos, ¿verdad? Nos vamos a parquear. Quiero parquearme por un tantito en la doctrina del bautismo, con su paciencia. Espero no molestar tanto, pero quiero compartir una doctrina bíblica del bautismo. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó nuestro Salvador, quien no era necesario para él ser bautizado? Voy a ser rápido, voy a leer esos versículos. Jesús le contestó para atrás a Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 14, mas Juan se la oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, amados hermanos, el bautismo es una obra de justicia. Sabemos que obras no te salvan. El bautismo no te salva. No era necesario que Jesús se bautizara. Ya era justo. Pero Jesús dejó que se bautizara, dice la palabra de Dios, para cumplir toda justicia. Otra vez más. ¿Y a dónde es? ¿A dónde uno se bautiza, amados hermanos? Uno se bautiza en una iglesia del Nuevo Testamento, amados hermanos. Uno se bautiza en una iglesia como esta, amados hermanos. En un lugar a donde se predica el Evangelio. En un lugar a donde se predica salvación por gracia y no por obras. En una iglesia donde predicamos que Jesús nació de una virgen y vivió una vida sin pecado, sin mancha, y que murió en una cruz y resucitó y que va a volver un día para nosotros. En una iglesia que predica sana doctrina, uno viene para bautizarse. Estoy diciendo todo eso porque tal vez en un ratito voy a decir algo que puede molestar. Dice Jesús, para cumplir toda justicia. Tal vez hay alguien que ha aceptado a Jesús, pero dices que no estás listo para bautizarse. Amén. Les quiero animar como su siervo en el amor de Cristo. Si eres salvo, comprado por sangre, tu espíritu y también el Espíritu Santo que vive en ti, te va a decir que tú eres de Dios, tú conoces a Dios, tú eres de Él, amén, tú eres propiedad de Él, amén. Si tu alma te confirma que eres salvo y no has sido bautizado, amén, mandato de Jesucristo, mandamiento que te da a ti individual, específicamente por tu nombre, Él quiere que te bautices. No es por medio de Francisco Cruz, no es por medio del pastor Troy. Esto es un mandamiento de Jesús. Jesús dijo del bautismo de Juan el Bautista. ¿Será que vino del cielo o que será del hombre? No es algo que vino del hombre. Es algo que vino de nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén.
rápidamente, el bautismo de la iglesia es algo especial. El bautismo de la iglesia es algo especial. Ya casi, hermanos, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, es necesario que comparte también del bautismo. Si estoy hablando de la gran comisión, es importante. Hechos capítulo 18. Amén. El bautismo de la iglesia es algo especial. Hechos capítulo 18, versículo 24. La palabra de Dios dice aquí: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Han escuchado ese nombre Apolos en otra parte de la Biblia? Amén, Apolos, uno quien predicaba también el evangelio. Amén, uno quien era fiel, que amaba a Jesucristo, uno que vamos a ver en el cielo. Pero hay un detalle de Apolos. Vamos a encontrar todos juntos hasta el versículo 16, versículo 14, otra vez más de capítulo 18. Amén. Amén. Capítulo 18, versículo 24. Aquí está. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero mira lo que la Biblia dice. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vamos a ver algo en un momento. Había un grupo de Apolos, seguidores de Jesús, que fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, amén. Miramos en versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Entonces, unos siervos y damas, hermanas en el Señor, escucharon a este siervo, a este hermano Jesús, predicando bien, vivía un buen testimonio y la Biblia habla muy bien de Apolos. Pero la Biblia dice que estas hermanas hablaron con él, amén, y les enseñaron algo para que su doctrina sea perfecto. Miren el siguiente capítulo, el siguiente capítulo, 5 versículos, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibéis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Algo interesante, miramos un grupo de cristianos que escuchaban el evangelio, escucharon la palabra de Dios predicar, pero en un lugar a donde la doctrina de Jesús no era perfecta, donde le faltaba un poquito. Amén. Cuando llegaron a una iglesia a donde enseñaban todo verdad, amados hermanos, conforme al evangelio, que es lo principal. Amén. Tal vez ellos no estaban seguros de la salvación en ese momento. No sé el detalle que necesitaba ser corregido, pero lo que sí sé, se bautizaron una vez con el bautismo de Juan el Bautista,
Pero todos ellos, todo ese grupo, la Biblia dice que se bautizaron otra vez en la iglesia y más adelante en otro libro, en el libro de Hechos, y fueron añadidos a la iglesia. Con esto voy a decir una doctrina, amados hermanos. ¿Por qué un grupo como nosotros nos llamamos bautistas? En Hechos capítulo 2, y esto va a ser el final. Hechos capítulo 2. Y por favor recuerden la palabra de Jesús para que se cumpliese toda justicia, por favor. En Hechos capítulo 2, versículo 41. Amén. La palabra de Dios dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 8 habla de uno quien era un eunuco que también fue bautizado y podemos ver detrás de las historias, amén, que Dios usó ese eunuco. Ese eunuco también fue añadido a la iglesia, pero fue enviado como un misionero. Ahora voy a decir algo y creo que puedo cerrar mi Biblia, amados hermanos. Yo, Francisco Cruz, me bauticé cuando tenía 14 años en la mar. No hay nada mal. Si ves en Hechos capítulo 8, vas a encontrar que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué me detiene para ser bautizado? Y Felipe le dijo, si creyeres con todo tu corazón, bien puedes. Y se bautizó ese eunuco y fue enviado como misionero a esa parte del mundo donde él estaba. Y si miramos en la historia, esa parte del mundo de África, se levantó bastante iglesias en ese tiempo, pero todo empezó porque de la iglesia local. De 14 años, yo me bauticé en el mar y en una iglesia donde predicaban que se podía perder la salvación. Y claro, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no se pierde la salvación porque la salvación no se gana. Si se pudiera ganar, entonces sí se pudiera perder. Pero como la salvación no se gana, es comprado con sangre, entonces significa que la salvación no se pierde. En mi convicción, conforme a estas escrituras, en mi corazón para cumplir toda justicia, amados hermanos, yo moví mi membresía en Fort Pierce cuando tenía 16 años a una iglesia como esta, una iglesia fundamental, a donde sí enseñaban la buena doctrina. Para cumplir toda justicia, me bauticé de nuevo. ¿Será de nuevo? Amados hermanos, el bautismo no solamente es que te unes a una iglesia, te unes a un cuerpo de doctrina, una doctrina que la iglesia debe de representar la novia de Cristo, el futuro esposa de Cristo, sin mancha, amados hermanos, una iglesia pura en todo aspecto, en doctrina, en fe y práctica, en adoración, amados hermanos. Voy a hablar solamente personalmente. Yo no tenía paz. Que yo me uní a una iglesia del Nuevo Testamento cuando tenía 14 años. De 17 años, ya estaba en el colegio, yo fui para atrás a Fort Pierce y le dije al pastor Mark Leonard, conforme de lo que yo entiendo en la Biblia, creo que me debo de bautizar. Pero este es un bautismo que uno puede ver como un bautismo real. Un bautismo que te añade a la iglesia, te añade al grupo de los hermanos en la fe. Es fácil pensar del bautismo de bebé, de los católicos, que te bautizan de niño. Todos nosotros sabemos, ya cuando es salvo se puede bautizar y se bautiza. Jesús tenía 30 años cuando se bautizó por medio de Juan el Bautista. Amén. Entonces, lo que quiero dejar y enseñar, si no tienes paz, que tu bautismo era un bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento,
Tal vez tu bautismo era de un grupo de cristianos que era un buen grupo de cristianos. Apolos es un buen hombre, un buen predicador, pero le faltó algo. ¿Y qué crees? Lo miramos juntos. Todo su grupo, en Hechos capítulo 17 creo que fueron bautizados otra vez en la iglesia del Nuevo Testamento y añadido en la iglesia del Nuevo Testamento. Cierro con este ánimo. Si hay alguien aquí que no tiene paz de su bautismo, tal vez te bautizaste en un lugar que te predicaron que te puedes perder la salvación, mi consejo es que usted se debería de bautizar otra vez en una iglesia Nuevo Testamento local como esta. ¿Ok? Eso fue lo que es algo que puede molestar a alguien, pero lo dije. Amén. Espero que me perdonen en sus corazones si pueden. Amén. Amén. Como ya les dije, vamos a cerrar el estudio. Miramos que la gran comisión es eso. Enseñando el evangelio, enseñando que es algo real, algo que es verdadero, que se puede notar, que se puede ver, amén, lo hacemos por fe. En segundo lugar, el bautismo es importante, es bien importante para la iglesia local. Y en tercer lugar, es enseñando a esos hermanos a hacer lo mismo de lo que hacen los hermanos en la iglesia. Me encanta comer, tengo buena noticia. La iglesia del Nuevo Testamento pasaron mucho tiempo comiendo. Quise para finalizar, quiero notar a algún hermano Richie. Estoy agradecido que usted tiene juntas que trae hermanos a tocar música en su casa y a comer, porque esa es parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Igual lo hicieron. ¿Qué fue lo final de mi estudio? Amados hermanos, es eso, pasar tiempos con unos y a los otros, aprender, visitar a nuestros hermanos de la fe. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie, y sé que mi enseñanza fue un poco largo. Nos vamos a poner de pie, vamos a cerrar, amén, en una oración. Tal vez esto fue más como una enseñanza, más que una predicación. Pero os voy a dar un momento de orar a Dios. Tal vez usted en su corazón quiere hacer una decisión. Tal vez Dios está hablando que muevas tu membresía en esta iglesia para cumplir toda justicia. Amén. Como dijo Jesús, no era necesario que Jesús se bautizara. Tal vez no es necesario que usted se bautice otra vez. Pero tal vez Dios te está hablando. Y tal vez eres un Apolos. Tienes mucho bien en tu vida. Pero tal vez Dios te está diciendo, hay algo pequeño que queremos corregir. Apolos no se molestó. Apolos no estaba en altivez. Dijo, oh no, yo ya sé lo que yo sé de la Biblia. No, Apolos se humilló a damas, a hermanas en la iglesia. Y por medio de la Biblia dijo, tienes razón. Todo su grupo, no solamente él, se bautizaron de nuevo. Tal vez no crees en el bautismo por cualquier pensamiento o convicción que usted sienta. Pero si Jesús le está diciendo, hazlo para cumplir toda justicia en la iglesia. Hazlo para cumplir toda justicia. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Yo no sé cómo Dios ha hablado en su corazón, pero yo espero que usted pueda hacer una decisión en tu corazón para que tu vida espiritual madure. Dice otro versículo en la Biblia que cada uno se esfuerce su salvación. Amén. No que esforzarse es necesario para la salvación, sino que está diciendo que cada uno esfuerce su vida cristiana para el Señor y cada uno vamos a dar cuenta a Jesús en aquel día. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y vamos a orar. Dios Altísimo, doy gracias por esta oportunidad para
hablar sobre la gran comisión. Señor, ha predicado lo que yo pienso, lo que es bien de tu voluntad y de tu iglesia, de las iglesias locales, Señor, donde la primera iglesia de los 12 discípulos y iglesias empezaron otras iglesias y mandaban misioneros. Y yo por fe, Señor, creo que esta iglesia, de la iglesia Bible Baptist, iglesia bautista bíblica, tiene sus raíces que viene tras a esa primera iglesia que tú mismo empezaste. Amén. Yo creo que esta iglesia, Señor Jesucristo, vino pasado por hombres de la fe. Yo no creo que esta iglesia vino pasado de uno que vino de una religión falsa donde no había doctrina buena. Yo pienso que esta iglesia empezó, amén, por hermanos que animaron a otros hermanos. Igual la Biblia fue pasado por hermanos en la fe. Y en todo eso te agradecemos, Señor, porque tú mismo, la Biblia dice que guardas la iglesia, Señor, que las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Señor Jesucristo, yo pido que lleves a cada uno con bien a nuestros hogares y que traes para atrás a los hermanos que quieren estar con nosotros esta tarde en la iglesia, con los hermanos en la fe americanos. Y pido, Señor, que siempre nos procuramos hacer tu voluntad, que siempre nos procuramos hacer lo que es justo, Señor, delante de tus ojos, que nunca buscamos de ser felices a los hombres, sino felices a ti. Nuestra familia puede hablar mal de nuestras decisiones cristianas que hagamos para ti, pero sabemos que al final nosotros vamos a dar cuenta en lo que usted quiere para nosotros. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.